En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo para todos ustedes, hermanos y hermanas, reunidos en familia para celebrar juntos nuestra fe, para celebrar juntos este encuentro eucarístico. Cada domingo lo hacemos desde el templo, en el templo parroquial, todos reunidos. Ahora lo hacemos desde el templo de nuestras propias casas, en familia. La situación que estamos viviendo, protegidos, aislados en nuestra casa, conviviendo en familia, orando juntos, compartiendo nuestra fe y celebrando la Eucaristía dominical en familia, nos recuerda la experiencia de los cristianos de los primeros años, como dicen los Hechos de los Apóstoles. Los cristianos se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. En los primeros años, en tiempos de los apóstoles, no había templos ni capillas. Los discípulos de Jesús fueron expulsados del templo de Jerusalén. Entonces, los cristianos se reunían en familia. Eran comunidades familiares, iglesias domésticas, como dice bellamente el Concilio Vaticano II. El padre o la madre de familia presidía la oración, la enseñanza y la fracción del pan, llamado también ágape cristiano. Cuando el padre de familia recibía la fe, toda su casa, toda su familia se bautizaba. Tenemos muchos bellos testimonios de ello en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo. Así nació la iglesia, como comunidad familiar, iglesia doméstica. Este momento que está viviendo la humanidad entera, y más nosotros como cristianos, es la oportunidad que nos concede el Señor de volver a la fuente, a la iglesia de los orígenes, y recuperar la dimensión sagrada que tiene la familia. Recuperar la costumbre de orar juntos, celebrar juntos, comer juntos, compartir intensamente la vida familiar. De esta manera, cada uno desde la familia, preparémonos para celebrar dignamente esta acción litúrgica, la Eucaristía dominical. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad,
Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude, para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder: del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarda a Israel al Señor como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios, pero nosotros que no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también a vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania,
la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era Lázaro, su hermano. Las hermanas mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replican: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí? Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche, tropieza, porque le falta la luz. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: El Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron,
pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando la Cuaresma va llegando a su cumbre, el itinerario bautismal que nos propone la Iglesia nos coloca ante uno de los relatos más sublimes del Evangelio de Juan, la resurrección de Lázaro, que ocupa el capítulo 11. Este, que es el último y el mayor de los 7 signos reveladores de la primera parte del Evangelio de Juan, en realidad es toda una historia de amor. Una historia entretejida por una gran riqueza de elementos y cargada de profundas emociones. Cada palabra, cada gesto tiene un profundo significado que solo se puede captar mediante la lectura atenta y la contemplación amorosa del relato. Jesús, quien mediante la serie de encuentros narrados por el evangelista, se ha acercado a personas concretas que viven situaciones particulares. El don de la vida es el resultado de los encuentros de Jesús en el Evangelio. Los 7 signos de Jesús nos han mostrado de qué manera Jesús es dador de vida. Le ha traído la alegría a la pareja que comienza su vida matrimonial en Caná de Galilea. Le ha dado la salud a un niño en peligro de muerte. Le ha restaurado la salud al hombre sometido por la parálisis. Le ha dado pan al pueblo hambriento. Le ha dado ánimo a los discípulos confundidos en medio de la tempestad.
le ha abierto los ojos al ciego de nacimiento. Viene ahora el encuentro de la más difícil de todas las situaciones humanas, la muerte. En el signo número 7 le da la vida a un difunto. Jesús no solo da vida en medio de situaciones históricas, sino que va más allá. Él apunta ahora hacia el futuro y ofrece el don de la vida en la eterna comunión con Dios, esto es, en la resurrección. Por esto podemos denominar este pasaje como el encuentro salvífico con la muerte. La intención es claramente pascual y ya nos aproximamos a la celebración del misterio pascual del Señor. Jesús arranca al hombre de la desgracia de la muerte y le da el don de la vida. Es importante que tengamos presente que en este pasaje no todo se reduce al milagro de la resurrección de Lázaro, sino que hay toda una dinámica interna a lo largo de la cual se ponen a la luz diversas actitudes ante la muerte de los seres queridos y ante la realidad de la muerte que nos aguarda a nosotros mismos. Se trata del llamado de la muerte a la vida, realizado por el poder de su palabra. Jesús lo realiza por un amigo, en medio de un círculo de amigos, y ocurre en presencia de muchos testigos. Podemos decir que el relato de la resurrección de Lázaro consiste en una iniciación progresiva a la fe en Jesús, el único que tiene poder sobre la muerte y es Señor de la vida. Efectivamente, Jesús se va revelando como Señor de la vida, de los siguientes personajes, de los discípulos, la familia del difunto Lázaro, particularmente Marta y María, sus hermanas, y el pueblo judío. No solo los personajes que van pasando frente a Jesús, sino también los lugares en que se mueven son significativos. Aunque el relato apunta hacia el encuentro con Jesús, vemos cómo éste nos anuncia que también está en juego la vida misma de Jesús. Jesús da la vida jugándose su propia vida. Por otra parte, una vez que Jesús realiza el signo de la resurrección de Lázaro, vemos que se reúne un Sanedrín, el Consejo Supremo del pueblo, para decidir la muerte de Jesús. Y allí deciden, conviene que muera. Pero a pesar de todo, a pesar de este ambiente de conflicto y amenazas y de muerte contra Jesús, el tema del creer en Jesús es el que realmente enmarca el relato. En el diálogo con sus discípulos, Jesús manifiesta la intención de lo que pretende con la resurrección de Lázaro, para que ustedes crean. Por lo tanto, al revelarse la gloria de Dios por medio del Hijo de Dios, Jesús espera que sus discípulos confirmen su fe y comprendan qué es lo que les espera como consecuencia del creer. Con estos presupuestos, Jesús invita a sus discípulos a seguirlo a Judea. Ellos irán con la conciencia clara de lo que les espera allí. La frase valiente de Tomás, vayamos también nosotros a morir con Él, implica un gesto de confianza en Jesús. Los discípulos son testigos ante nosotros de lo que implica el seguimiento y de cómo el dar la vida supone el poner en riesgo la propia vida. Una vez que Jesús y los discípulos
llegan a Betania y sabiendo que Lázaro lleva ya 4 días en el sepulcro, ocurre el encuentro propiamente dicho con la familia doliente. Primero con Marta, quien salió al encuentro del Señor. Luego con María, quien responde al llamado. El Maestro está ahí y te llama. La venida de muchos habitantes de Jerusalén para el velorio, con el fin de consolar a las hermanas, subraya el clima de tristeza y la sensación humana de impotencia frente a la muerte. El diálogo de Jesús y Marta es significativo. En el intercambio, Marta va entrando, conducida por Jesús, en la experiencia de la fe. Marta comienza abriéndole su corazón a Jesús. Sus palabras son una reafirmación de su fe, a pesar de todo. Ante la expectativa de Marta, Jesús le anuncia: tu hermano resucitará. Por sus palabras, se nota cómo en el corazón de Marta se mezclan la fe y la desilusión. Pero lo más importante es que a su experiencia de fe le falta todavía un conocimiento más hondo, que es lo que Jesús está en capacidad de ofrecerle. Al preguntarle: ¿crees esto?, Jesús la inicia ya en la experiencia de la resurrección, porque según sus mismas palabras, el que cree en mí vivirá. Y este vivir y creer en Jesús es la garantía de la resurrección. Marta entonces llega a la fe, comprende y hace una profesión de fe extraordinaria. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir. El encuentro tiene su punto culminante en la confesión de fe, es decir, en el reconocimiento de quién es Jesús para los hombres, aquel mediante el cual Dios cumple su salvación por los hombres. Y llega el momento culminante del signo. Este es el momento en el que Jesús se coloca de frente a la muerte. Ahora demuestra que la muerte no es de ninguna manera un límite para él. Jesús tiene poder sobre la muerte. Jesús está ante el sepulcro, profundamente conmovido, e incluso llora por la muerte de su amigo. Llama la atención la oración de Jesús. Es la primera vez que sucede en el cuarto evangelio. En medio de la situación de muerte, Jesús deja clara cómo es su relación con Dios. Después de proclamarle al mundo su unidad perfecta con el Padre, Jesús pronuncia con solemnidad el imperativo: Lázaro, sal fuera. Esta es la palabra que todo creyente escucha al salir de la fuente bautismal y que le hace pasar de la antigua vida a una nueva existencia. Es la palabra que todo creyente escuchará al final de la vida. Llega la hora en la que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Jesús va al encuentro de la muerte, pero no solo la de Lázaro, sino también de su propia muerte. La resurrección de Lázaro es un anuncio de la muerte de Jesús, quien para dar vida arriesga la propia vida. Los discípulos seguirán este mismo camino. Vayamos también nosotros a morir con Él. A esta revelación de Jesús se le responde
con una clara e inequívoca confesión de fe a la manera de Marta. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Ahora toca el turno a cada uno de nosotros, oyentes hoy del Evangelio. Cada uno está invitado a dar un paso hacia adelante en su vida como discípulo del Señor, abriéndose al encuentro vivo con Jesús resucitado, quien hoy, como ayer, sigue viniendo a nuestro encuentro pascual y eucarísticamente con el don de la vida, su misma vida. Amén. Hagamos ahora juntos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él es Dios de vivos y no de muertos. Por la Iglesia, que ha recibido la misión de anunciar al que es la resurrección y la vida, roguemos al Señor. Él es el Dios de vivos y no de muertos. Por los que viven su vida disminuida en condiciones deplorables, los que carecen de lo necesario, los enfermos, los drogadictos, los presos y condenados a trabajos forzados, los que son víctimas del odio, del miedo y la represión, los que están desesperados, roguemos al Señor. Él es el Dios de vivos y no de muertos. Te pedimos, Señor, por todos nuestros enfermos, los que han recomendado nuestra oración, Rosali, Paulino, todos los que en nuestra patria, en el mundo entero, están sufriendo a causa de este virus que los ha afectado, por todos los enfermos en los hospitales, en las casas, de distintos males, que seas tú, Señor, la vida y la salvación para todos. Roguemos al Señor. Él es Dios de vivos y no de muertos. Por los médicos y todos los hombres de ciencia que trabajan por prolongar la vida de los hermanos enfermos y frágiles, roguemos al Señor. Él es Dios de vivos y no de muertos. Por los que entregan su vida por amor a los demás, roguemos al Señor. Él es Dios de vivos y no de muertos. Por nosotros, llamados a vivir en el Espíritu, roguemos al Señor. Él es Dios de vivos y no de muertos. Cada uno, en un momento de silencio, presente al Señor sus intenciones personales, la de la familia, la de los seres queridos. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús se entregó su vida por nosotros para que tengamos vida, vida en plenitud. Desde el hondo gritamos a ti, escucha nuestra voz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no
Oremos para que este sacrificio que ofrecemos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos de santos sacrificios, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, tú que nos has iniciado en la fe cristiana, y purifícanos por la acción de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, hombre mortal como nosotros, que lloró a su amigo Lázaro, y Dios y Señor de la vida, que lo levantó del sepulcro, hoy extiende su compasión a todos los hombres, y por medio de sus sacramentos, lo restaura a una vida nueva. Por él, los mismos ángeles te aclaman con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor. Santo, eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ramón Nonato, San Juan Eudes y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Freddy, sus obispos auxiliares Tomás y Valentín, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de nuestra familia parroquial que celebra hoy el Día del Señor en su propia casa. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Te encomendamos el eterno descanso del Padre Ramón Duver, Antonio Vargas, diácono, primer día de su fallecimiento, Margarita Genarina Cruz Pérez, tercer mes de su fallecimiento, familiares, amigos, conocidos y todos los que han muerto, afectados, contagiados por este virus en nuestra patria y en el mundo entero. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos un saludo de paz, un saludo fraternal. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recordemos que aunque no podemos recibir en este momento sacramentalmente el cuerpo y la sangre del Señor, la Eucaristía, lo podemos hacer espiritualmente, hacer nuestra comunión espiritual. Por eso los invito a decir: Señor Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, no soy digno de que entres en mí, pero una palabra tuya, bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mí, pero una palabra tuya, bastará para sanarme. Hoy en la mañana de mi vida, tú estás pasando. Quédate, no pases de largo, porque aquí en mi corazón hay lugar para ti. Señor, no soy digno de que entres en mí, pero una palabra tuya, bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mí, pero una palabra tuya, bastará para sanarme. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuente siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recordamos a todos acatar las disposiciones de nuestras autoridades, que es por el bien de todos, y por lo tanto permanecer en casa, no salir si no es estrictamente necesario, protegernos nosotros y proteger a los seres que amamos. Con la responsabilidad y la solidaridad de todos podremos salir adelante. Invoquemos ahora juntos la protección maternal de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Altagracia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Purifica en cuerpo y alma a tus fieles, Señor, para que, llevados al arrepentimiento por inspiración tuya, sepan evitar los placeres nocivos y encuentren en ti su gozo y su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Podemos continuar y permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.